Doy la palabra ahora al profesor Marco Antonio Santamaría, profesor titular de Filología Griega en la Universidad de Salamanca, que nos va a hablar del alma en los poemas homéricos. Por supuesto, comienzo agradeciendo a las organizadoras, tanto la doctora Paloma Cabrera, que es responsable de la parte griega del Museo Arqueológico Nacional, como a la profesora Ana Isabel Jiménez San Cristóbal de la Universidad Complutense por la excelente idea de organizar este ciclo de conferencias, miniconferencias, charlas en el marco de la Semana de la Ciencia y, por supuesto, por organizarlo y también por haber contado conmigo. Así que muchísimas gracias. Bien, el tema que me ha correspondido es el de el alma en los poemas homéricos. Por supuesto, cabría decir muchas cosas, pero me centraré en lo fundamental. Simplemente recuerdo, para que todos tengamos en mente de qué estamos hablando, de qué se trata de las dos obras monumentales escritas en verso, que son el fundamento, el origen tanto de la literatura griega como por extensión de la literatura occidental. Así que son las primeras manifestaciones, los primeros monumentos de la literatura que está en la base de todas las demás en Europa y después en el Occidente. Estamos hablando de la Ilíada y de la Odisea, atribuidas a Homero, un autor del que no sabemos nada, del que muchas veces se dice, bueno, no sabemos si existió, total. Bien, hay que reivindicar que sí, efectivamente, es un autor. La Ilíada es el producto de un poeta genial, de uno solo que, por supuesto, parte de una tradición poética antiquísima. Él no inventa ni el género, ni el estilo, ni la manera de expresarse, pero lo lleva a su plenitud componiendo la Ilíada, el gran poema sobre la guerra de Troya, aunque, como bien se sabe, no cuenta toda la guerra de Troya, sino solamente un episodio, el de la cólera de Aquiles, que conlleva que se retire de la batalla, que finalmente luche en su lugar Patroclo, su mejor amigo, su compañero más cercano, que muere a manos de Héctor, lo cual implica que Aquiles vuelve de nuevo al combate para vengar a su amigo y dar muerte a Héctor, que era el príncipe de Troya, el hijo de Príamo, con lo cual el poema llega a su culminación con la muerte de Héctor y ya se intuye, aunque no se cuenta, la muerte de Aquiles, pero aún así se sabe también que Troya finalmente va a caer porque Héctor ha muerto. Bien, recuerdo por tanto el argumento porque va a ser importante para el primero de los textos, que es de Ilíada, no 94 sino 23, del penúltimo canto, 94-107. Aquiles en el canto 22 se ha enfrentado directamente con Héctor y le ha dado muerte, y finalmente además ha humillado el cadáver, lo ha arrastrado varias veces a lo largo de las murallas de la ciudad, etcétera, para desfigurarlo. No queda contento solamente con matarlo y vencerlo. Y cuando está ya sumamente cansado, no me extraña porque después de dar tantas vueltas, pues eso cansa mucho, aunque fuera en carro. Bien, pues está profundamente dormido y entonces se le aparece en sueños el alma de Patroclo y comienza diciéndole, Aquiles, duermes y me olvidas, lo cual es un verso maravilloso que además se ha utilizado como título de un libro. Y entonces le recuerda que sí, que está muy bien vengar al enemigo, pero que por favor le dé sepultura de una vez, puesto que su alma está vagando en los confines del mundo inferior y no se le permite atravesar las puertas, con lo cual está en un estado de falta de descanso, de no aceptación, está, diríamos, en el limbo entre este mundo y el otro, lo cual es horrible porque no es el lugar para un alma. Bien, entonces vemos que le va encargando que cuanto antes le dé sepultura, que le entierre en una urna, que le gustaría que al final, cuando Aquiles muera, sus huesos también estén unidos, etcétera. Recuerda la infancia, es una escena realmente tremendamente emotiva, que incluso podemos comparar a sueños que nosotros mismos podemos tener
cuando soñamos con alguien que hace muchísimo tiempo que no vemos, o incluso alguien de nuestra familia que ha fallecido. Son sueños de una intensidad emocional enorme. Pues Homero refleja todo ese sentimiento profundo en esta escena de una manera muy fiel y muy conmovedora. Pues bien, al final Aquiles queda sobresaltado, no se llega a despertar, pero le dice en sueños: ¿por qué, cabeza amiga, has venido aquí a verme y me encargas todo esto con detalle? Mas estate seguro de que yo voy a acatar y cumplir puntualmente todo lo que me ordenas. Pero acércate más a mí, abrazados, aunque sea un momento, uno a otro demos plena satisfacción al funesto llanto. Dice, bueno, no podemos encontrarnos, pero al menos vamos a darnos un último abrazo, ya que nos hemos podido encontrar de esta manera tan extraordinaria. Entonces Aquiles así habló, tendió los brazos hacia él, pero no lo pudo tocar. El alma, como el humo, bajo tierra se desvaneció entre leves susurros. Aquiles se levantó atónito, dio una palmada en el suelo, una palmada de rabia, y dijo estas lastimeras palabras: «Ay, también en las mansiones de Hades es algo el alma y la sombra, aunque la inteligencia no se conserva, pues ha sido el alma del mísero Patroclo la que toda la noche ha estado presente ante mí llorando y gimiendo, y me ha dado detallados encargos. Prodigioso era el parecido». Bien, esta escena nos informa acerca de la condición de las almas una vez que se muere y se llega al otro mundo. En Homero, el alma no es un componente de una persona viva, tiene que estar de algún modo dentro del cuerpo, pero no actúa, no se dice de nadie que tenga alma, así que ningún guerrero diría nunca: «Ay, esto me ha llegado al alma, esto me duele en el alma». No, tendría que estar muerto para decir eso. El alma solamente entra en escena cuando muere. Cuando un guerrero muere, además, como están matando guerreros todo el rato, no paran de salir almas durante toda la historia. Ya desde el verso 2, desde el verso 2 que se nos habla de la cólera de Aquiles, ya se nos dice que precipitó al Hades muchas almas de héroes, si recuerdan el comienzo del poema. Bien, entonces solamente se tiene alma cuando se muere, y el alma pues sale de la boca o sale de una herida y ya se encamina directamente al Hades, pero debe recibir honras fúnebres para que esa alma realmente pueda ser aceptada como tal. El muerto debe ser socialmente sancionado como tal, debe pasar por un rito. Es un rito de paso al final, claro, el último y un importante, para determinar que esa persona ya no está con nosotros, ya es de otro ámbito, ¿no? Pensemos que cuando alguien muere sin cualquier tipo de honra, su cuerpo no se ha encontrado o no es posible dar un último recuerdo a esa persona, queda una incomodidad, una desazón tremenda, como que no nos acabamos de despedir de esa persona. Eso es universal y se ve en Homero también. Pues bien, claramente el alma se compara con la imagen de un sueño, es igual de intangible, igual de sutil, no puede abrazarse, se escapa. Es como la imagen de un sueño. Cuando a veces en un sueño encontramos algo muy bonito, nos lo queremos traer aquí, vemos que no, que eso simplemente es una imagen y se evapora. Así que el alma es como un simple sueño, o se nos dice también es como una sombra, aunque el término en griego, en el verso 104, el término en griego es eidolon. Eidolon, que es una mera imagen, de modo que el alma conserva la imagen del vivo, pero ya no tiene sustancia. Es como si dijéramos un holograma. Representa en todo al ser vivo, pero ya no tiene sustancia. Es una especie de recuerdo que ha quedado de él, de un resto, pero sin auténtica sustancia que se pueda tocar. Bien, de ídolo vienen muchas palabras en español, por ejemplo, ídolo, ¿no? El ídolo es una imagen, se aplica pues a la imagen de un dios,
que recibe culto, y de ahí el término idolatría, ¿no? Es decir, la tría, la adoración a una imagen. Debería haber sido idololatría, pero bueno, para facilitarlo, idolatría. Bien, la otra imagen tiene lugar no en este mundo, sino en el más allá, porque claro, para encontrarse con un muerto hay dos maneras: o el muerto viene o vamos nosotros al lugar del muerto. No queda otra. Bien, entonces en el primer caso es el muerto el que ha venido aquí, y en el segundo es un personaje, Odiseo, el que va al otro mundo, al más allá. Concretamente es en el curso de sus viajes, de la vuelta desde Troya hasta Ítaca, que está contado en el segundo poema homérico, la Odisea, que es también obra de un solo poeta, porque está muy bien organizado, etc. Y posiblemente es de un poeta diferente al de la Ilíada, porque su manera de expresarse, su concepción del mundo es bastante distinta, aunque continúa con el mismo género, la misma expresión, pero sus talentos poéticos son diferentes y se advierte una personalidad poética distinta, aunque ambos son obra de un solo poeta, al cual se llama Homero. Seguramente son dos, pero que quede claro que la Ilíada es obra de un solo poeta, la Odisea también, y que seguramente son distintos, aunque si fuera el mismo no pasaría absolutamente nada, claro. Bien, pues en el canto 11, llamado Néquia, que es la evocación de los muertos, Odiseo se entrevista con varias almas, va hasta los confines del Hades, que está en el extremo occidente, seguramente cruzando el estrecho de Gibraltar, el océano, el lugar del crepúsculo, de la oscuridad máxima. Pues allí cava un hueco y sacrifica varias reses, y esa sangre cae hacia abajo. Pues bien, las almas, al olor de esa sangre, acuden en tropel, porque están deseosas de beber esa sangre. Es una condición de los muertos la sequedad. Los muertos siempre tienen sed y las almas están secas, necesitan beber. Así que claro, cuando se les ofrece bebida, acuden rápidamente para saciar esa sed, pero además la sangre les devuelve algo de vida, les da algo de conciencia, las reanima de alguna manera, ¿no? Pensemos en la función que tiene la sangre, pues en un mito contemporáneo como es el de Drácula, ¿no? o de los vampiros, ¿no? Que son muertos vivientes, han muerto, pero la sangre que chupan a seres vivos, a personas, les reanima, les permite seguir viviendo. La diferencia con el vampiro es que aquí se trata solamente de almas, los cuerpos ya están sepultados, han sido incinerados, y son las almas las que reviven, mientras que en los vampiros son los propios cuerpos, ¿no? El cuerpo se mantiene vivo. Esa es la gran diferencia, pero está la misma idea de que la sangre revive al muerto. Bien, entonces se encuentra con Tiresias, que es un adivino ciego, al que va a consultar cómo volver a su patria, le va a dar consejos de qué tiene que hacer para volver con salud a su patria. Y entre todas esas almas, Odiseo es por supuesto Ulises. Odiseo es el nombre griego, el que da nombre también al poema Odisea, pero en la tradición posterior, a través del latín, se conoce también como Ulises. Entonces a lo mejor conocen más al personaje como Ulises más que como Odiseo, pero el nombre griego es Odiseo. Pues bien, entre esas almas, Odiseo reconoce a la de su madre. Él ha estado fuera de su casa los 10 años de la guerra de Troya, más otros 10 va a estar hasta que vuelve. Estamos ya al final, estamos en el año 18, 19 de su ausencia, y enseguida va a volver otra vez a su patria Ítaca, la isla Ítaca. Pues bien, no sabe que su madre ha muerto, nadie se lo ha contado. Entonces, al ver su alma entre todas ellas, se entera por primera vez de que su madre ha fallecido, lo cual le conmueve profundamente, pero aún así consulta primero al adivino y ya después se entrevista con su madre. Entonces le pregunta por su hijo que ha dejado allí, Telémaco, por su mujer Penélope, por su padre Laertes, y ella le va contando puntualmente acerca de cada uno. Pues tu hijo se ha ido a buscarte, tu mujer te espera, tu padre está muy apenado, está a punto de morir, no sabe nada de ti, es horrible la situación que hay en Ítaca, vuelve cuanto antes. Y él se conmueve de ese encuentro, sabe que nunca más va a volver a verla, cuando regresa a la tierra ya no va a estar, y entonces intenta también abrazarla, intenta llegar a unirse a ella en un último abrazo.
Pero, ¿qué ocurre? Lo mismo que le ha pasado a Aquiles con Patroclo, ese alma se evapora, no se puede tocar. Es seguramente una escena basada en la escena de la Ilíada. Entonces dijo así: mientras yo por mi parte, cediendo a mi impulso, quise al alma llegar de mi madre difunta. Es Odiseo el que habla en primera persona porque se lo está contando a otros, a los feacios, a los habitantes de una isla maravillosa a la que ha llegado como su último destino. 3 veces a su encuentro avancé, pues mi amor me llevaba a abrazarla, y las 3, a manera de ensueño o de sombra, escapóse de mis brazos. Agudo dolor se me alzaba en el pecho. Madre mía, una imagen es esto, no más que Perséfone. Es una pregunta. ¿Una imagen es esto no más que Perséfone Augusta por delante lanzó para hacerme llorar con más duelo? Dije así, y al momento repuso la reina, mi madre: Hijo mío, ay de mí, desgraciado entre todos los hombres, no te engaña de cierto Perséfone, prole de Zeus, porque es esa por sí condición de los muertos. No tienen los tendones cogidos ya allí a su esqueleto y sus carnes, ya que todo deshecho quedó por la fuerza ardorosa e implacable del fuego, al perderse el aliento en los miembros. Solo el alma, escapando a manera de ensueño, revuela por un lado y por otro. Y finalmente sale revoloteando, se escapa igualmente. Perfecto. Bien, observamos aquí cómo el cuerpo es incinerado y por lo tanto ya el alma no tiene ese agarradero, esa base en la que poder fundamentarse, porque es de carácter sutil, de modo que sale volando, no tiene peso, no tiene consistencia y acaba en el alma, de modo que se parece también al humo o al sueño. Tenemos entonces esas 2 imágenes del sueño, el humo, pero también la sombra. Tienen una forma, tienen la misma forma del ser que produce esa sombra, pero no tiene ningún peso, no tiene ningún fundamento. Es una mera silueta, una mera imagen de esa persona. Pues bien, en el arte vamos a encontrar una visión un tanto distinta de esta concepción, porque aquí tenemos la imagen de Elpenor, que es uno de los compañeros de Odiseo que ha muerto justo antes de emprender ese viaje al más allá. Se ve que ha ido al Hades, pero se ha adelantado, o se ha despistado diciendo: que hay que ir al Hades, me tiro me tiro desde el piso alto y ya sí voy directamente. Bien, hay algo de humor en esa escena, ¿no? Porque efectivamente se dice que no era ni el más valiente ni el más listo. Entonces, parece que le cuadra esa idea diciendo: que hay que ir al Hades, pues venga, vamos, de cabeza. y Odiseo se lo encuentra allí y dice: pero bueno, Elpenor, ¿tú qué haces aquí? ¿Cómo has llegado tan rápido? Como si no se diera cuenta que estaba vivo, que estaba muerto, claro, diciendo, le parecía lo más normal del mundo. ¿Tú qué haces aquí? ¿Cómo has llegado antes que yo en mi barco? Es que lo dice literalmente. Dice: no, es que me he caído, la borrachera y la resaca me jugaron una mala pasada y esta mañana me levanté muy despistado, me mareé y me caí por la escalera. Bien, es que lo cuenta así tal cual. Bien, entonces aquí, sin embargo, esa alma no es humo, no es una sombra, no tiene esa inconsistencia, no podría ir volando. Se parece en todo a la imagen de un ser humano. Entonces, de alguna manera, parece que cuesta mucho imaginarse a un alma que sea muy diferente a un ser humano, y aquí aparece pues un héroe en toda su plenitud, ¿no? Nadie diría que es un muerto, salvo por el hecho de que está semienterrado, ¿no? De que sale del Hades al olor de la sangre de las víctimas. Pues bien, en otro tipo de vasos, y seguramente se van a estudiar aquí después, aparece el alma representada como un pájaro. Entonces es una representación mucho más adecuada y ajustada a los poemas homéricos, puesto que el alma sale volando, es totalmente ligera. Entonces aquí aparece luchando Aquiles y Memnón.
que es una escena no de la Ilíada, sino de otro poema posterior, pero es del mismo ciclo épico troyano, y esas almas que aparecen revoloteando pues quizá anuncien esa muerte de los héroes que van a morir. Memnón va a morir a manos de Aquiles y parece que su alma va a salir volando, y lo mismo encontramos en algunos otros vasos. Por ejemplo, aquí encontramos almas volando, revoloteando. Tenemos aquí, por ejemplo, a Hermes Psicopompo, el término ya nos ha salido, es el que conduce a las almas al otro mundo con su vara. Y en ese caso están saliendo, pues bueno, parece que se refiere a una fiesta, a las antesterias, pero bueno, es otra cuestión. Y aquí aparece también otro personaje que es, aparte de Hermes, en el centro, también con su caduceo y con el gorro de viaje, encontramos también a un alma de una señora con su velo que va a ser embarcada en la barca de Caronte. Es el barquero, el anciano, que transporta las almas al otro mundo, y aparecen aquí pues esas almitas revoloteando, son como pequeños insectos, y bueno, yo siempre digo que es la versión antigua de Campanilla, que está por ahí, es porque es idéntica. Bien, aquí aparece una tumba y lo mismo, esa alma revoloteando, suelen además ser figuras femeninas que indican que son almas, porque el término griego es psyché, que es femenino, es el alma, y curiosamente es la misma palabra para mariposa en griego, lo cual nos hace ver que la concepción es muy parecida. Y aquí encontramos también en una estela funeraria a alguien que ha ido a hacer una libación, un sacrificio a ese difunto, y también aparece aquí el alma, o bien es el mismo difunto, probablemente, seguramente es más probable que sea el propio difunto, y que se ponga el alma como diciendo, bueno, ya esto es el cuerpo y esto el alma, es decir, que ya está muerto, ya se ha producido la separación. Así que bueno, pues espero con este panorama y basándome en estos dos textos fundamentales de Patroclo y de Odiseo y su madre, haber ofrecido pues las concepciones principales sobre el alma en los poemas homéricos. Muchas gracias.